La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy traemos una sorpresita, o no sé si es una sorpresa para ustedes, por lo menos que a mí me llama la atención también. Nuestras invitadas, ya les digo ya, invitadas del día de hoy que están aquí presentes, ellas se van a presentar, nos van a decir enseguida quiénes son y después qué están haciendo también. La novedad, a ver si las vemos en cámara y las presentamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. ¿Cómo te llamas? A ver, presentate un poco así la gente les va conociendo. ¿Me voy a presentar primero? Sí, vos primero comenzá porque Bueno. aquí hay dos, no sé si se parecen, más o menos. Enfocale un poco bien ahí, van uno a uno para que la gente ya vaya descubriendo a ver quién es quién aquí. Bueno, a una recién le enfocaste y la otra, vamos a verle un poco a la otra también. ¿Quién es la otra que está aquí con nosotros? Ahí están las dos juntas, ahí se le ve. Bueno, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo te llamas vos? Bueno, yo me llamo Belén Salinas, tengo 20 años y actualmente no estoy trabajando, estoy como, digamos que ama de casa y también retomando los estudios, digamos. Los estudios. ¿Y qué estás ahora estudiando, Belén? En los planes está de estudiar trabajo social. Trabajo social, trabajo social. Con eso estás queriendo comenzar entonces. Así es. Y vos, ella es tu hermana. ¿Ustedes qué son? ¿Mellizas, gemelas? ¿Qué es lo que son? Gemelas. Gemelas. Bueno, ¿y vos cómo te llamas? Yo me llamo Paz Salinas, tengo 20 años y estoy trabajando en una empresa de marketing. Marketing. ¿Y tu profesión qué sería? ¿Sería marketingista? ¿Así que se dice? ¿O qué vos estudiaste? Yo estoy siguiendo diseño gráfico, Ah, estás siguiendo diseño gráfico. pero en la empresa estoy como community manager, que es gestión de redes y todo eso. ¿En serio? ¿Y cómo va? ¿Qué relación tiene con lo que estás estudiando eso de la parte de diseño gráfico? ¿Entra dentro de ese estudio o no? En realidad van más o menos de la mano, pero no tanto. Pero yo quiero abrir una empresa que sería de diseño y como que voy a tener redes sociales de mi empresa, entonces me viene bien porque voy a aprender mucho sobre eso. Ah, ya. O sea, unir los dos. Exactamente. Pero diseño gráfico, ¿a qué se refiere el diseño gráfico? ¿Qué es lo que hacen con el diseño gráfico? ¿Qué es lo que presentan? ¿Qué es lo que te tengo que pedir si yo quiero en tu profesión con respecto al diseño gráfico? Y sería más así, se puede decir, con la parte digital, digamos. Ya. Pero son así, diseños directamente, dibujos o qué es lo que hacen ahí. ¿Quién te pide a vos algo para hacer algo de diseño gráfico? Las empresas. Las empresas. Ahora, por ejemplo, por el tema de que las redes sociales se están utilizando mucho, es prácticamente mucho o sea, abarca muchas cosas el diseño gráfico. Ah, ya. O sea que esto se refiere también a la cuestión de las páginas, eso que le llaman las páginas Así web. mismo, en las páginas y también el marketing que se utiliza de las publicidades en las calles y eso, por ejemplo. De los carteles, todo eso. Ah, todo eso. A la cuenta, yo eso de los carteles en la calle es lo que me gustaría. Así entonces para poner ya de Yaran. Sí. Y es necesario ahora porque ya el mundo en sí, lo que no se proyecta, digamos, uno no ve. Entonces es necesario que salgan las redes, que salgan las calles para que uno conozca. Por ejemplo, del programa sería bueno tener. Claro, no, y por eso viste que me está ayudando vos a desayunar, como se dice. Bueno, y díganme un poco, Belén y paz, ¿verdad? Belén y paz. Bueno, en Belén vino la paz, ¿verdad? Así mismo. Cuando nació Jesús, ¿verdad? Paz a los hombres de buena voluntad, decía. Bueno, las dos tienen entonces algo de Jesús. Díganme un poco, las gemelas, me dijeron que son gemelas. Gemelas. Las gemelas pero sienten, cierto que se siente así la misma cosa. Cuando me duele mi estómago, a la otra también le duele, ¿o no?
Y tanto así, no, Tanto- ¿verdad? Pero, yo estoy chisteando, ¿verdad? Estoy por exagerando. Por ejemplo, cuando ella sí, no sé, se siente mal o lo que sea, a veces es como que yo siento eso. ¿En serio? Sí. Es como que, no sé, me da tipo corazonada, qué sé yo, y después ella viene y paz y te cuenta algo que le pasó o cosas así. O a veces yo pienso en algo justamente y ella tipo enseguida me dice lo mismo. Ya. Sí, o sea, Entonces no esa- da gusto así. Si vos estás pensando en algo, la otra ya te pilla todo ya. Y con las canciones también suelen pasar así. Que por ejemplo yo pienso en una canción o ella y después sin necesidad de decirnos nada, ella canta o yo canto en altavoz. ¿En Así suele pasar. serio? ¿En serio? Y lo que vos ahora mismo me estás diciendo, ella está pensando también. Y capaz que A la cuenta, entonces aquí usted no se puede, una no puede meter a la otra. ¿Eh? No, No, se puede y- tener secreto. prácticamente, o sea, porque toda la vida juntas por ahí estuvimos en todo, desde el colegio, la escuela, qué sé yo. Ahora prácticamente lo que nos estamos separando porque cada una tiene distintas visiones, digamos. Y tipo con gestos y eso nomás luego ya nos entendemos. ¿En serio? Sí, tipo yo le miro de una manera y ella ya entiende ya que yo le quiero decir. En serio, algo que no le gusta o algo que le gusta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quién es mayor aquí, Belén o Paz? Y realmente yo soy mayor, Primero pero Belén. por un minuto nomás. Por un minuto. Sí. A la cuenta, un minuto es mucho. Un minuto en la vida es bastante. Sí, o sea, nuestra historia de nuestro nacimiento prácticamente es así, no sé, un milagro por ahí. Y A ver, ¿cómo es eso que dijiste es un milagro? ¿En qué sentido? porque cuando mi mamá se hacía la ecografía le salía feto único, Ah, porque feto único. teníamos el mismo latido y entonces solamente se me veía a mí. Yo estaba escondida. Ella estaba entre A la la costilla cuenta, de vos mi muy mamá. escondida, entonces. Sí, hasta el último, o sea, cuando mi mamá ya iba a tenernos, digamos, se volvió a hacer la ecografía y le volvió a salir feto único y ahí nací yo. Y Todos ya contentos. Ya Sí. nació mi hija, ya está. No, y después le iban a cerrar. Cerrar mi ya, y mamá. por eso digo. Y ahí le, se iba a quedar ahí paz Sí. adentro. ¿Y después? y ahí le encontraron a ella, o sea, la enfermera nomás. Le encontró justamente cuando ya le iban a cerrar. Y ahí le sacaron y mi mamá por eso después tuvo así, digamos, problemas de salud. Porque le agarró infección y demás, porque fue todo así ¿En serio? un desastre, sí. Y ella se iba a llamar Paz y yo le robé ese nombre. Pero vos la que menos paz le trajiste a tu mamá. ¿Eh? Y ella encima era la más grande. ¿Y cuántos hermanos son? En tres. ¿Tres? Nosotras dos y un hermano que Un es hermano. un año mayor que nosotros. Mayor que ustedes, ya. ¿Y en la familia de ustedes? Papá, mamá, abuelos, ¿hay algunos gemelos o mellizos? En mi bisabuelo es lo que llegó a tener gemelos, pero después nadie más. ¿Tu Ni de bisabuelo? sí, de parte de mi bueno, papá. pero en la parte genética ni te preocupes, bisabuelo es como que está ahí a tu lado nomás. Sí, y No, o sea, ese de parte no, de sí. papá, de parte de mamá, no, nadie. De la familia. De parte de tu papá. Bueno, y por ahí viene entonces, por ahí viene. No, la parte genética es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Que se manifiesta abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así va, de generación en generación. O sea que ustedes también en el futuro posiblemente o mellizos. Sí, Dios ¿Le gustaría tener hijos mellizos? De... quiere. Sí, O- yo o quisiera gemelos. tener gemelos. Yo quisiera. Yo también. ¿Y vos, Paz, también sienten eso? Ese deseo. Bueno, muy bien. La Vamos a vamos a ver decir qué igual. dirá la genética en el futuro. Bueno, entonces estamos compartiendo aquí con estas dos hermanas que vienen. Después nos van a ir contando lo que están realizando también en su comunidad. Y ellas son gemelas, Paz y Belén. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Confía en el tiempo en que Dios obra. Confía en el tiempo que Dios pondrá.
hermano, pero ahora confía, no te arrepentirás, pues la voluntad de Dios supera expectativas, pues es el quien ordena tu vida. Y llegará la promesa del artista y sonará esa hermosa melodía. Y llegará por lo que tanto tú pedías, y vivirás lleno de amor todos tus días. Entrega lo que sueñas en sus manos. Sus designios son perfectos, lo verás. Entrega tus problemas en el altar. Cuando menos lo esperes, Él va a obrar. Pues la voluntad de Dios supera expectativas, pues es el quien ordena tu vida. Y llegará la promesa del artista y sonará esa hermosa melodía. Y llegará por lo que tanto tú pedías, y vivirás lleno de amor todos tus días. Y vivirás lleno de amor todos tus días. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí tenemos a Belén. A ver, enfocarle de nuevo a Belén, así entonces sí ya le vamos. Bueno, aquí a las dos, mejor todavía, Belén y Paz. Ellas son gemelas, son tres entonces en su casa, tienen un hermano mayor y casi sienten la misma cosa. Eso me llamó la atención, a pesar de que yo escuché mucho. Ustedes saben que en el seminario, cuando yo estaba en el seminario, tenía justamente dos gemelos también que eran compañeros míos. Hasta ahora recuerdo, Ramón y Sergio Cabello, ¿verdad? Entonces, pero nosotros después de cierto tiempo ya enseguida les reconocimos. Yo a ustedes todavía no les puedo reconocer, así un poquitito, más o menos, sobre todo si les agarro en forma individual. Pero si les agarro a las dos juntas, no hay problema, ya enseguida. ¿Y qué tal entre ustedes? En su casa ya todo el mundo ya le... Tu mamá, tu papá, eso ya le... Tu hermano, eso, ¿verdad? A veces. ¿En Se serio? confunden todavía. No, Sí. no puedo creer. ¿Cómo tu papá y tu mamá y tu hermano no le van a reconocer? Porque a veces, por ejemplo, o sea, ella usa algo que yo me puse o lo que sea y tipo ahí ya se pierden ellos. ¿En serio? Antes cuando éramos chicas, por ejemplo, éramos idénticas luego. Tipo llega una época parece que nos parecemos más y después tipo que somos re distintas. Y antes usábamos lo así en nuestra remera, eso, una B y ella una P. Así la gente no se confundía. Así. Sí. Belén y Paz. Entonces ya la gente... ¿Y en el grupo dónde están? ¿En qué grupo están ustedes, Paz? ¿Dónde están trabajando? En la Capilla María Auxiliadora. Capilla María Auxiliadora, eso está en Lambaré. Bueno, ¿y quién primero se fue? ¿Belén o Paz primero al grupo? Belén se fue primero. ¿Ah, sí? ¿Y por qué eso? Belén es mayor, ¿verdad? Sí. Vos sos mayor, dijiste. Después de un minuto apareció. Pero ¿acaso no es el que sale después del mayor? ¿No es así?
Y O sea, vos naciste primero, pero la mayor entonces es Paz. Así es, Ina. Y la verdad que eso siempre es nuestra... Bueno, pregunte bien al médico, yo no soy médico, pero según me suelen decir que el último que nace En los es el mayor. Es el mayor. Hay un caso, ¿verdad?, en la Biblia de Esaú y Jacob, ¿verdad? Entonces dice que el otro cuando iba saliendo les tira el dedo, luego ya cuando sale. Vos no les tiraste su dedo, por eso casi te quedaste ahí encerrado, ¿verdad? Qué bárbaro, che, te escondiste demasiado bien, vos, Paz. Bueno, ¿y cómo llegaste vos, Belén, hasta la comunidad ahí de María Auxiliadora? Bueno, yo estoy en un grupo de scout y a través de ese grupo había un compañero de ahí que era parte del grupo también. O sea, del O grupo sea, vos juvenil. seguís en el grupo Scout hasta ahora. Sí. O sea, a veces... Bueno, cuando uno es Scout creo que Ya para siempre. Ya es para siempre. Sí. Yo fui también Scout, pero no sabía, me olvidé ya que yo sigo siendo Scout entonces. Sí. Dice lo de la frase, una vez scout, scout para siempre. ¿En serio? Así dice. Entonces a veces tipo cuando tenemos actividades y eso o no, cuando yo puedo asistir igual voy siempre. O sea que no es algo que dejas y ya no puedes volver. Siempre Ya. las puertas, digamos, están abiertas. Están abiertas ya. Y ahora en la comunidad ahí de María Auxiliadora, ¿qué estás haciendo específicamente? Y yo soy parte del grupo juvenil y estoy como catequista también de KBB. ¿En serio? Ah, vos estás como catequista. ¿Y los de KBB cuántos años tienen los chicos? Y ellos tienen entre 13, 14 y 15 años. O sea, son los mismos que están en el prejuvenil. Los preadolescentes, exactamente. 13, 14 y 15 años. Eso sí que son, no son facilitos, ¿verdad? ¿Qué tal, che? ¿Se portan bien, vio, los chicos? Y sí, o sea... O sea, contigo. te ¿Vos cómo te saben- consideras? ¿Así muy hilo La verdad o no? que yo no soy tan dura con ellos, pero en el lado así de amistad y eso sí me considero importante, digamos, para ellos, porque siempre vienen y me cuentan así cosas, no sé, algo que tienen inconvenientes o lo que sea, tipo para que les escuche, digamos. Claro. ¿Y vos, Paz, cuántos años tenés? Yo tengo 20. 20 años. ¿Y tu hermana cuántos años tiene? 20 años y 20 un minuto. Exactamente. Qué vos. Bueno, pero yo me parece, estoy seguro que vos sos mayor, Gina Paz. Los que primero salen son los más jovencitos. Y en realidad en el carácter, digamos, o sea, aparentemente todos lo dicen eso, ¿Qué? que yo parezco la mayor. ¿En serio? Vos sos más seria. Sí, yo soy más divertida, ¿no? Sos más divertida. Yo eso ya te iba a decir luego ya, ¿verdad? Bueno, y viste, digo, ya enseguida está con tu marketing, y Belén todavía está por ahí. Probando. Probando. Bueno, y contigo, ¿cómo, Belén, surgió este deseo de hacer la parte social, me dijiste, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente a mí lo que me gusta es, digamos, trabajar con las personas. Y el de trabajo social más o menos se trabaja con la sociedad, digamos. Tipo, se hacen proyectos o lo que sea que sean para, o sea, la necesidad que tiene la sociedad. Claro. Y tipo, digamos que ese ámbito me gusta porque es tipo como, digamos, un servicio que uno hace también. Claro. O sea, vos por por eso. ahí vas, o sea, el Sí. servicio es lo que a vos te está gustando. Y sin embargo, vos que sos mayor, vos entonces mirá desde lejos, vos decís, vamos a diseñar la situación de la vida. Ella va a costear mis proyectos. ¿En serio? Sí. Ay, claro, dijo que quiere ser empresario luego. ¿Y cómo eso se proyecta, la cuestión que vos estabas diciendo? Más adelante querés hacer algo de diseño gráfico, decías. Sí, o sea, sería la parte de, por ejemplo, lo que se usa mucho ahora, que es el ploteado, sublimados, todo eso que se usa por las tazas, por las remeras, todo eso. De eso me gustaría hacer mi empresa, que en mi trabajo en sí lo también me está ayudando mucho, porque como tengo contacto con las diseñadoras, Claro. prácticamente estamos trabajando de la mano. Pero vos sos diseñadora también, ¿o no? Todavía no diseño, Ah, todavía no diseño. pero sí me gusta mucho por el tema de que me considero muy creativa, digamos, entonces me gusta mucho jugar con eso. Ya, justamente eso te iba a preguntar, porque para el diseño gráfico tenés que tener muchas ideas, Sí, ¿verdad? O sea, exactamente. cómo presentar. Y sobre todo para que después le guste a tu cliente. Porque viene y dice, La parte más quiero difícil. algo así, ¿verdad? Quiero más o menos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a hacer nuestro logo de Ñandeyarañe,
¿verdad? Entonces, una súper especialista, una de la Universidad de Harvard, donde hay original a la pucha, ¿verdad? Entonces nos diseñó ahí está, ustedes ven ahí en el fondo, Ñande Yarañe, viste que está el corazoncito, ¿verdad? Sí. Después está allí, Ñande Yarañe, y abajo no sé si se dan cuenta que está el libro, ¿verdad? Sí. Esa es la Biblia, ¿verdad? De la Biblia que sale el corazón de Dios. Y eso quiere decir Ñande Yarañe, era la palabra de Dios que sale del libro, pero Dios que entrega su corazón. Todas esas cosas son muy interesantes, me explicaron todo. Claro. Yo al comienzo miré así y dije, esto pico, ¿verdad? Pero después cuando entendí el significado que quieren transmitir, pero tiene que ser muy creativo, ¿verdad? Sí, y o sea, eso es lo que me gusta del diseño, porque vos, por ejemplo, ves un gráfico, lo que sea, pero podés ver un gráfico normal. Claro. Sin embargo, si la otra persona te explica y te proyecta cuál es su significado, ahí ya ves de otra forma. Claro. No, y la simbología es una de las cosas más lindas que existen, ¿verdad? La Biblia está llena de simbología, todo es simbología. Y justamente si nosotros no hacemos ese estudio profundo, ¿verdad?, del aspecto de los símbolos, después es muy importante interpretar y conocer incluso la misma palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando aquí con las gemelas, Belén y Paz. Belén que trae la paz, pero parece que la paz primero estuvo antes que Belén. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dije quiero seguirte y mírame hoy. El problema que tengo persiste, toca mi corazón, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar de las pruebas. Porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. Gracias te doy aunque no entiendo. Me moldeas con tu amor. Solo hazme saber que aún te tengo, aún en medio del dolor. Eres mi fuerza, mi sola calma, eres mis ganas. Señor Jesús,
Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza. Quiero alumbrar sin renegar de las pruebas nunca más. Hoy te entrego este dolor y lo uno a tu cruz. Haz con él lo que tú quieras, mi Jesús. Quiero imitarte más, amarte hasta el final, porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Queridos amigos, estamos volviendo una vez más con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, aquí entonces les tenemos a Belén, la que está luego aquí cerquita, ¿verdad? Belén. Y luego Paz, las gemelas de esta comunidad de María Auxiliadora. Vos eras catequista. ¿Y vos, Paz, en qué estás? A ver si me contás un poco. ¿Vos viniste después, dijiste? Sí, yo entré hace poco nomás en el... ¿Y quién te trajo? Ah, ahí te quedas así. ¿Tu hermana o otras cosas te trajeron por ahí? Muchas cosas. Muchas cosas. A ver, porque hay muchos jóvenes, Claro, te llamó la atención. claro. Ah, qué bien, yo te felicito. En realidad a mí me gustaba, antes nosotros estábamos en otra parroquia. Ah, ya. Me gustaba mucho lo que era el tema de la iglesia y todo eso, pero con el tiempo, digamos, mi trabajo no me daba tantas posibilidades. Claro. Pero después, como que Belén se iba todo el tiempo a la misa, se iba a sus encuentros, lo que sea. Entonces yo empecé a ir en la misa también, pero no me iba Pero tan eso de te seguido. estiraba también por ser gemela, así. Ah, Belén se fue allá, me falta una partecita. ¿Dónde Capaz está? que sí. ¿Dónde está mi media naranja? Capaz que sí. Y después de eso, entonces decidí entrar. Y el 24 de noviembre recién yo ingresé al grupo juvenil. Así, o sea, así oficialmente. Sí. El año pasado. ¿Y cómo hacías? ¿Te ibas, participabas, mirabas? ¿Si te gustaba, no te gustaba? Sí, o sea, me gustaba mucho lo del servicio, pero más que nada Era el tiempo. tenía miedo nomás de fallar, Ah, o sea, con el compromiso, digamos. Sí. Se nota entonces que vos sos mayor a eso. Cada vez estamos confirmando más, Paz, que vos sos mayor y la verdad no querés fallar, querés hacer bien las cosas. Bueno, y Belén, me contaron, ¿verdad?, la vez pasada que estuvieron Navidad y Año Nuevo ustedes sirviendo platos, dice, a la gente, a los chicos, a los indígenas, a los que pasaron la Navidad en la calle. ¿Vos estuviste presente en esa actividad? Sí, de hecho las dos estuvimos ayudando ahí, haciendo las cosas y demás. Y después de la misa, era que nos fuimos a repartir. Y la verdad que, o sea, se veían muchas cosas así por la calle. Tipo, yo lo que más destaqué, digamos, que se veía era el vicio. ¿El vicio? El vicio. O sea, ¿En serio? tipo... ¿Vicio de qué? A ver, ¿qué tipo de vicios? Tipo, veías así gente reunida fumando, O sea, no es que fuma y todas eso esas te iba a cosas. preguntar. No es que se está fumando un No, cigarrillito, comprame ahí del kiosco, ¿verdad? No, y tipo, vos te acercabas así, fumando marihuana y eso. Y venían toditos así a verte, gracias, lo que sea, ¿verdad? Y tipo... Ah, o sea, para comer. Sí. Bueno, ¿en serio? O sea, donde nosotros fuimos, al menos porque fuimos en 2 vehículos. Ya. Y- Y no te hacían el trueque, el cambio. Vos me das el plato y yo te doy mi cigarrillito. No te ofrecían. No, pero de repente como que te daba miedo así, acercarte demasiado, digamos. Así.
Pero en el fondo son buenos chicos, ¿verdad? Sí, no, te decían luego en que Dios te bendiga, esto no cualquiera hace y cosas así. ¿En tipo, serio? Parece que estaban ahí, se ¿Cómo? daban cuenta, digamos. No, y la gente no se da cuenta. Cuando hacemos el bien y cuando amamos lo que hacemos, la gente enseguida, ya por los ojos, se dan cuenta. Si vos le mirás con cariño o si le estás diciendo, ándate de aquí, ¿verdad? Y vos estuviste ahí. Sí, Paz. yo también estuve. ¿Y qué te llamó más a vos la atención? Ella habla más como psicóloga y vos, a ver, como diseñadora del ambiente. ¿Qué es lo que descubriste ahí entre esta gente? Lo que más me llamó la atención fue que ya cuando estábamos prácticamente repartiendo todo, nos fuimos en una estación de servicio. Sí. Y cuando le íbamos a entregar el plato de comida, digamos, ¿A quién le iban a entregar en la estación de servicio? a los playeros. ¿En serio? ¿A los Sí. playeros también le Sí. fueron a entregar? Y como que ya nos sobraban, no sé, 5 platos por ahí. Ya. Entonces nos fuimos ahí y la chica, o sea, había una chica Sí. y unos muchachos. Sí. Y cuando bajamos los platos de comida y le dijimos que era para ellos y que pasen una linda fiesta o lo que sea, la chica se acerca a nosotros y como que quería llorar. ¿En serio? Sí. Y me sorprendió nomás que a veces no es ni necesario ir tan lejos, digamos, para hacer el bien. Claro. O sea, ahí se nota. Exactamente. Bueno, y ella casi lloró. ¿Y vos? ¿Y vos lloraste? A mí me emocionó mucho. Porque ahora mismo te veo que está medio... cuando me contás mismo. De hecho, que nosotros nos bajamos, o sea, Sí, porque sí, le sí, íbamos sí. a dar nomás y nos bajamos y le dijimos, ¿podemos salir una foto con ustedes? Y ahí como que la chica parece que se dio cuenta que éramos así jóvenes también y ella era Claro, jovencita. claro. Y ahí empezó a lagrimear. Cuando nosotros le pedimos la foto y nos bajamos, ella empezó a lagrimear y dijo, o sea, Claro. tipo tenía un, no sé, un no puedo creer por ahí. Claro. Porque como que ellos pues pasan seguro ahí las fiestas y todo eso entre ellos nomás. Che, y esa foto que sacaron es hacia el estilo político que tiene que dar su kit alimentario, aquí está la foto, ¿o no? ¿Para eso sacaron la foto o no? No, es más para, medio dudaste o parece Es que vos más estás para haciendo... que la gente se anime a donar, entonces tipo, Ah, ya. para que para se pueda- concientizar Ah, ya. y que para se- tener de archivo también. Sí. Sí. O Tipo- sea, para mostrar a la gente. Porque también. viste que, o sea, mucha gente, por ejemplo, quiere apoyar estas cosas, pero no sabe, por ejemplo, a quién le va a dar o cómo va La a gente donar. desconfía mucho ya, ¿verdad? Sí. Porque cualquiera pide, cualquiera de Y cualquier entonces, manera. tipo, sería algo como para que la gente también se interese y, tipo, quiera donar. Entonces se va a poder hacer más actividades o cosas Claro. así. ¿Y cuántos millones ustedes gastaron para repartir ahí 500 platos? Más o menos saben. No, esa parte no. No saben. Ustedes fueron solamente a hacer el servicio. Sí, Entonces, mano no, de obra. pero usted le tiene que preguntar a su mano de obra, no. Mano de obra y qué. Sí. Bueno, pero ¿saben por qué le preguntaba? Casi yo quise ser un poco malo, ¿verdad? Pero me callo nomás, ¿verdad? Porque viste que algunas veces... No hay que ser malo. no hay que ser malo, ¿verdad? Pero hay que despertar por lo menos la conciencia. Pues algunas veces pues, te dicen, nosotros aquí gastamos tantos millones de guaraníes, te dice la gente, ¿verdad? Entonces, me refería un poco a la cuestión política, ¿verdad? Para dar de comer, para darle 100 platos, no sé, luego te pone cuántos millones. Sin embargo, ¿ustedes de dónde trajeron todo eso? ¿La gente o quién le dio? Y la gente comenzó a donar. O la sea, gente de la la gente. comunidad. Sí. Y cada uno fue dando sus 10.000 y 100.000 y 50, así, ¿verdad? Sí, algunos, por ejemplo, o sea, no solamente dinero, sino que algunos donaban ya lo que se iba a utilizar ya para la comida. Ah, o sea, te traía Tipo, arroz, Por ejemplo, sí. aceite. ¿Y ustedes cocinaron también? Sí, ¿Ustedes saben cocinar? sí, yo sé ¿Quién cocinar. cocina mejor, Belén Yo. o Paz? Yo. Ah, yo, ahora sí que ya se están... La verdad que fue así como por temporada, digamos, porque ella antes no salía lo de la cocina. ¿En Le serio? gustaba así experimentar y todo eso. Y después, Y ella es creativa, dijo. sí, y después se dejó de la cocina. Ah, sí. Tipo ya... Ya comenzó a ser empresaria, ahora Sí. yo voy a pensar en los diseños, la Y creatividad. ahora Belén experimenta. Así. Y dijo luego que ahora ella no está trabajando, dijo, Sí, porque está entonces como te- ama de casa. Así es. Bueno, pero me dijiste que te gusta el aspecto social. ¿Y eso dónde se estudia? Y la verdad que hay en muchas facultades, en la UNA, por ejemplo, hay también. Ya. Entonces ahí para comenzar un poco el aspecto seguramente de la sociología, psicología, porque son acompañamientos, ¿verdad?, que se hacen a las Sí. personas. Quiere decir que ustedes tienen ese espíritu, ¿verdad?, y ese alma, ¿verdad?, esa alma de querer trabajar también con la gente. Les felicito.
Y eso es lindo para nuestros jóvenes y sobre todo también para nuestra familia, que cada uno está participando y está muy atento a lo que dicen, para ver un poco qué siente una y qué siente la otra. Bueno, muy bien, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Ven Santo Espíritu, a ti clamamos. Con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Cantaré al Rey de Reyes, su nombre exaltaré, a ti mi adoración. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo entonces nos encontramos así. Hoy le tenemos aquí a nuestras dos invitadas, gemelas, ahí le ven mejor todavía, Belén y Pa. Levante la mano Belén, así es, porque si no ya te vamos a confundir todo. Pero una está más flaquita que la otra, una come más que la otra, ¿verdad? ¿Quién come más? ¿El estrés? El trabajo, tenés que decir. Bueno, del estrés. Bueno, pues todos estamos ahora por Año Nuevo y Navidad y Reyes Magos, era todo ahí, sube la mitad. Bueno, yo también veo un poco sobrepeso ahora. Bueno, llegamos a este momento, queridas chicas, en que tenemos que dar un mensaje, un mensajecito de toda la experiencia. El tiempo es corto, ciertamente se pueden conversar mucho más de todo lo que significa nuestra vida y todo lo que ustedes tienen también como proyecto y todo lo que están haciendo al servicio también de las personas y de los otros jóvenes. Pero nuestro tiempo vale oro, así es que quisiera escuchar. Vamos a comenzar con la mayor de todas. ¿Quién se considera la mayor de todas? Ahora se quedaron así con la duda, ¿verdad? Sí, ¿Será que yo ya tenía que tarea para la decir? casa. Tarea para la casa.
Parece que yo medio les confundí, porque vos dijiste lo enseguida, Belén, que vos sos la mayor. No, pero de hecho que en mi familia siempre teníamos esa duda. ¿En serio? Pero quedaba nomás yo como la mayor y Así ahí se quédate. queda. Y hoy ahí te están viendo todo en la televisión, también tu mamá y tu papá. Ustedes ya saben que Belén es la Pajahue. La mayor es aquí Paz. Bueno, y eso yo voy a pedir que por ahí escriban un poco ahí a nuestro teléfono también de Ñan de Yarañé, de Jóvenes para los Jóvenes. Así yo también, sobre todo los especialistas que nos digan eso. Los médicos seguramente que estas cosas nos van a explicar mucho mejor. Sí. Pero por lo que yo escuché, ¿verdad? No estoy más bien seguro, pero el que nace último, ¿verdad? Es mayor, así se suele decir. Bueno, entonces, vamos a comenzar entonces con la mayor. Así que comenzamos contigo, Paz. ¿Qué mensaje le querés dejar? O a los papás o a los jóvenes también. Y yo, más que nada a los jóvenes, que a veces, por ejemplo, cuando nosotros terminamos nuestros estudios y enseguida trabajamos o lo que sea, se nos dificulta mucho seguir el camino de Dios, digamos. Ah, ya. Entonces, motivarles nomás a que, a pesar de todo, que hablen con alguien y cuenten su situación, de que no van a poder asistir por A o B motivo, pero que siempre intenten irse y buscar la palabra, digamos. Che, y entre los jóvenes, pero ustedes se ayudan verdaderamente para este aspecto. Pues yo veo que entre los jóvenes se ayudan mucho, por ejemplo, para el estudio y seguir esto y se ayudan. Pero en el aspecto religioso, ¿los jóvenes se ayudan o no se ayudan para darle seguimiento también a su vida espiritual? Paz. Ahí en la capilla, yo creo que sí. Bueno, pero en la capilla ya se van los jóvenes que quieren y que ya están siguiendo. Yo digo así en forma general tu experiencia, por ejemplo, vos estás en el trabajo, estás en la facultad, lo que vos conocés, otras amistades, otros jóvenes. ¿Se ayudan o no se ayudan? ¿Hablan de estas cosas? ¿O le invita también? Le dice, che, dale fuerza en el aspecto espiritual y eso. Y depende mucho del entorno. Mi entorno particularmente, en realidad mucho no se habla de eso, pero como que yo ahora estoy yéndome más a la capilla y todo eso, entonces yo le empiezo a motivarles, eso, digamos, motivar. y transmitirle eso también a mis compañeros. Ya. Mira qué lindo, che. ¿Y alguno te hace caso? La verdad que sí. ¿En serio? Sí. A la cuenta te felicito. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y vos, Belén, ¿qué mensaje le querés dar a los jóvenes o a tus chicos también, porque vos sos catequista, o a los padres también? Y la verdad que, o sea, a los jóvenes decirles que por más de que uno sea joven, tipo que disfrute de su juventud, pero que disfrute sanamente. Y que siempre se enfoquen en Dios, porque sin Dios prácticamente nada tiene sentido. En ese temor que le tenemos a Dios, yo digo que es lo que nos guía a ser rectos. Y a los padres también que le ayuden a sus chicos, porque a veces esa pereza que tienen los chicos, los padres le dejan que sigan teniendo, tipo, hoy no me quiero ir a la catequesis, bueno, quédate nomás o lo que sea. Tipo, no, es que le motivan, digamos, para que vayan. Claro. No, y eso es cierto, pero ese mensaje me parece demasiado lindo e interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo, que entre los mismos jóvenes se motiven. Vos sos catequista, entonces sabes muy bien y conoces muy bien lo que significa también el acompañamiento para los propios jóvenes, para los propios chicos. Y bueno, nosotros tenemos que ir despidiéndonos. Paz y Belén, les agradezco sinceramente. A mí me llamó mucho la atención cuando le he visto así a ustedes dos y yo mismo me confundí. Pero yo ya no te saludé como es. Recién le he visto a uno y aquí de nuevo, ¿verdad? Pero ahora ya más o menos ya le estoy conociendo más, ¿verdad? Entonces, Paz y Belén, que hoy nos acompañan, que están también en la comunidad de María Auxiliadora, esta capilla en Lambaré, y que cada una, como ustedes escucharon y compartieron con nosotros su propia vida, lo que están haciendo, o por lo menos una partecita. Ustedes saben que terminamos siempre con la palabra de Dios, la exhortación que el Señor nos deja cada domingo. Y vamos a ver un poco lo que Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Ciertamente que es una exhortación porque él es joven y necesita también la orientación de alguien que ya tiene experiencia, como es Pablo, en el camino de la fe. Leemos del capítulo 6, 1 Timoteo, versículos 11 en adelante, la exhortación a Timoteo. En lo que a ti concierne, le dice Pablo a Timoteo, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado
y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está escrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo. Y así continúa Pablo en esta exhortación para este joven, Timoteo, que está al frente de la comunidad. Como ustedes son jóvenes, ¿verdad? Entonces por eso quise tomar este pasaje tan importante, y para todos los otros jóvenes también como ustedes, que necesitamos siempre escuchar, ¿verdad? Dios que se manifiesta a través de los mayores, de las personas que te quieren bien, papá, mamá, en tu capilla, en tu grupo, saber escuchar a los catequistas y la persona que te quiere ayudar verdaderamente. Y miren que le pide justamente en primer lugar el practicar siempre la justicia. La justicia es lo esencial y lo fundamental en la vida de toda persona, pero eso lo tenemos que hacer desde jóvenes. Tenemos que comenzar a practicar la justicia, ser justos, que es por antonomasia, es la característica esencial de Dios. Luego la piedad. La piedad es ese amor sincero que nosotros sentimos hacia Dios. Reconocemos su gran amor y su bondad hacia nosotros. La fe es la adhesión total, ¿verdad?, a Dios. Es ese yetú, como decimos nosotros, para poder seguir y estar seguros de que el Señor nos está llamando por el camino de la felicidad. El amor, la constancia, la bondad. Bueno, todas son características maravillosas que hoy Pablo le está dejando como exhortación a Timoteo. Y al dejarle a Timoteo, que es un joven, también a todos nosotros. Especialmente también a ustedes, queridas jóvenes, gemelas. Se quieren mucho ustedes entonces, ¿eh? Sí. Siempre estuvieron juntas, seguirán juntas. Bueno, muy bien. ¿Y cuando se casen, cómo van a hacer? Vamos a casarnos juntas. Bueno, juntas, primero nuestra una, después la otra. Bueno, van a tener que ser vecinas por ahí, ¿verdad? Vivir más o menos por ahí cerquita. Bueno, muy bien, así nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que el Señor les acompañe siempre. Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Chao, chao, que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.